back to Storytime with Sister Yvonne. And now that we have learned how to use the armor of God, this week we're going to learn what are some of the enemies of the children of God. What are some of our enemies, you ask yourself? Well, here are two of them. We're going to learn about the flesh and the world because they lead astray from God. In Romans 8:7, the Bible reads, "Because the mind set on the flesh is hostile towards God, for it is not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so." This means that our flesh is one of the enemies we must battle against in order to win our battles and please God. Now in Galatians 5:17, the Bible reads, "For the flesh sets its desires against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please." This means that the spirit is willing to do what's right in order to fight the good battle of faith. But the flesh does not want to look for God, so we have to fight against the desires of our flesh if we want to win our battle. The second enemy we're going to talk about is the world. The Bible tells us that even though we live in this world, we're not of this world. Therefore, we have to fight against the temptations and distractions of this world if we want to win our battles. That is why the Bible tells us in James 4:4, "Do you not know that friendship with the world is hostility towards God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God." Although the world is a beautiful place to live in and God created the world, the Bible also says that as children of God, we have to know that this world is under the dominion of the enemy, our evil one, Satan. That is why we have to fight against the temptations and distractions that he puts around us to distract us from looking for God and pleasing God. And if we can please God, then we can win our battles. Now the Bible reads in Ephesians 5:11, "Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them." And the unfruitful deeds of darkness are those things that are in contrast to the fruits of the Holy Spirit and the will of God. For example, participating in pagan holidays such as Halloween, Easter, or Christmas, St. Patrick's Day, and any other holiday that comes from paganism. And to this we can add gossips, fights, envy, jealousy, and greed, to name a few. These things are so dangerous that we have been warned not to participate in them. Therefore, we must be careful of what we say and do in order to please God and win our battles. Now that you know why the world and our flesh are called our enemies, you have to make a choice, whether you want to be friends with the world and the desires of the flesh, or friend with God and resist the flesh and the desires of the world. Now, I would like to share a story with you guys, the story of the fiery furnace, the story about 3 young men that decided to please God. Let's see the story so that you know what I'm talking about. Fiery furnace. Daniel chapter 3. King Nebuchadnezzar's army had defeated the Israelites. Now he was their ruler. King Nebuchadnezzar built a golden statue. Then he made a bad law. It said, "When the music plays, everyone must bow down and worship the statue. Those who disobey will be thrown into the fiery furnace." The music began to play. The people fell down and worshipped the statue. But Shadrach, Meshach, and Abednego refused. "We only worship the true God," they said. The king was mad. The king said, "Make the furnace extra hot." He had the 3 men thrown inside. Yet, when the king looked into the furnace, there were 4 men walking around. One of them looked like an angel from God. The king shouted to the men, "Come out! Your God has saved you!" The fire had not hurt them. They did not even smell like smoke. So, the king made them rulers in his kingdom. Welcome back, boys and girls. I hope you enjoyed that story. The story was about 3 Jewish boys that decided to please God instead of bowing down to this statue. They were determined to please and be faithful to God, even though that meant death. Now, the only way that we're going to be able to fight and resist our flesh and the world is by putting on the whole armor of God. Once we have done this, we can trust that God will rescue us from all dangers and temptations, just like he did with the boys in the story. I hope you enjoyed this class. See you next week. God bless you and goodbye.
kids, it's me, Sister Shelly. I am bringing you the activity for this week. I would like to share a very easy experiment to help you understand today's lesson. Let's get started. We all need to put God's armor every day. Let me show you why. Today's lesson said we have a lot of enemies, and having God's armor will help us make good decisions. For example, I have a cup of water here. Here it is. And I have a little tangerine. Now, watch what happens to this little tangerine when I put her inside the cup of water. So here it goes. She's floating because she has a protection, which is the peel. Now, let's see what happens when I take off the little protection, which is the armor in this case. So here it is. I took off the peel. Here's the little tangerine. Now let's put it inside the water. Let me just come in focus here. There it goes. The tangerine sinks all the way to the bottom of the cup because it has no more protection. It's the same thing when we don't have God's armor on every day. The world and our enemies can sink us down. It's very important for you to always have God's protection. Try this experiment at home and let us know what you think. Stay tuned for more lessons. Bye, kids. Hello, boys and girls. Evie is gonna say the verse of the week. And the verse of the week is 1 Corinthians 16:13, and it reads, "Be alert and stand firm in faith. I like a man, be strong. Your every action must be done with love." See you next week. Goodbye. Niños, soy hermana Ivonne. Hermana Yaneli. Y ahora que ya hemos aprendido cómo usar la armadura de Dios, en estas clases vamos a aprender quiénes son algunos de los enemigos de un guerrero de Dios y de un cristiano que quiere agradar a Dios. ¿Y cuáles son esos enemigos, hermana Ivonne? Bueno, uno de los enemigos es la carne y el mundo. Estos nos alejan de tener comunión con Dios. ¿Y tú sabes por qué le llaman enemigo a la carne y al mundo? Claro que sí, hermana. En Romanos 8:7 nos dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Eso quiere decir que nuestra carne es un enemigo que está en nosotros. Es una naturaleza pecaminosa que muchas veces nos lleva a hacer lo que a Dios no le agrada. Ay, ya entendí, hermana. Mi cuerpo es el que quiere practicar lo que a Dios no le agrada. Entonces también en Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Entonces esto quiere decir que nuestra carne quiere hacer los deseos de la carne, pero nuestro espíritu quiere agradar a Dios. Y siempre hay una batalla interna en lo que queremos hacer y en lo que debemos hacer para agradar a Dios. El segundo enemigo de un guerrero de Dios y de un cristiano que quiere agradar a Dios es el mundo. ¿Y usted nos podría leer qué es lo que dice, hermana, en Santiago 4:4? Claro que sí. En Santiago 4:4 nos dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, lo que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto quiere decir que no podemos hacer las cosas del mundo y a la misma vez querer agradar a Dios. O agradamos al mundo o agradamos a Dios. Pero si alguien decide actuar o hacer las cosas del mundo, va a ser imposible que agrade a Dios. Por eso le llaman al mundo enemigo de un cristiano que quiere agradar a Dios. Hermana, ¿y nos puede decir qué dice Efesios 5:11? Efesios 5:11 nos dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien
desenmascaradlas. Pero ¿cuáles son las prácticas del mundo a las cuales no debemos participar? Bueno, hay muchas, pero algunas de las prácticas del mundo son tradiciones paganas. Por ejemplo, participar en el Día de Brujas o en Halloween, el 5 de mayo, el Día de San Patricio, el Día de la Candelaria, incluso el Día del Amor y la Amistad. Estas son algunas de las obras. También hacer drogas, escuchar música que no agrada a Dios, jugar videojuegos que son muy violentos o que quizás pueden meterte temor y muchas cosas más. Hermana, ¿y nos puede decir qué dice 1 de Juan 2:15-16? 1 de Juan 2:15-16 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, lo que le gusta a la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, y ahora que ya sabes por qué la carne y el mundo son nuestros enemigos, tú tienes que escoger entre ser amigo del mundo o ser amigo de Dios. Si decides ser amigo de Dios, te mantendrás alejado de las cosas y las prácticas del mundo y de la carne que no agradan a Dios. Y recuerda que nosotros como guerreros de Dios no debemos participar de las obras del mundo, porque no son agradables a Dios. Y ahora vamos a compartir una historia contigo, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jovencitos que decidieron no participar de lo que todos estaban participando y no se arrodillaron ante una estatua porque ellos decidieron agradar a Dios. Espero les guste la historia. ¿Sabías que hubo 3 hombres de Dios que fueron condenados a muerte por no adorar a la estatua de un rey? Sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. También se les conoció como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, junto a Daniel, fueron tomados por el rey Nabucodonosor para ser instruidos y preparados en el servicio de su palacio. Estos varones se caracterizaban por ser del linaje real, de buen parecer, sabios, con gran entendimiento y por no tener tacha alguna. Fueron hombres que tuvieron una fe inmensa. En una ocasión, el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro que hacía alusión a él mismo. Su deseo era que todos se postraran delante de ella y la adoraran. Pero estos varones, teniendo clara su prioridad, decidieron valientemente rehusarse a hacerlo, ya que sabían que Dios era el único digno de recibir esa adoración. Esa determinación hizo que el rey los condenara a muerte echándolos en un horno de fuego. Pero Dios respaldó su decisión y ellos pudieron salir ilesos de aquel horno. Fue un momento tan glorioso que el mismo rey Nabucodonosor, al ver aquel milagro, decidió adorar y bendecir a Dios. Las vivencias que estos 3 varones tuvieron hoy nos animan a continuar peleando la buena batalla de la fe. Aunque nuestra vida pueda estar en juego, Dios siempre será digno de nuestra completa fidelidad. Bienvenidos de nuevo, niños y niñas. Como pudimos ver en la historia, Sadrach, Mesach y Abednego decidieron apartarse para Dios y no participar y no arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y esto agradó a Dios. Ahora, hermana, ¿nos puede decir qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino el Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, niñas, como pudimos escuchar, necesitamos fe para pelear esta batalla. Necesitamos fe para vencer al mundo y para vencer las tentaciones que vienen. Por ejemplo, niños, ahora que estamos en casa y que todavía no hemos regresado a la iglesia o a la escuela, tenemos mucho tiempo libre y en este tiempo libre hay tentaciones. Todos tenemos un teléfono, una tableta, una computadora. La tecnología no es mala, pero tenemos que ser sabios. Muchos niños quieren estar todo el día jugando videojuegos, todo el día en las redes sociales, gastando el tiempo que quizás le pueden dar a Dios.
Todo lo que nos quita nuestro tiempo y nuestra atención de poder agradar a Dios es nuestro enemigo. Ahora que hemos aprendido que la carne y el mundo son nuestros enemigos, la única manera de vencer a nuestros enemigos es estando en Cristo y poniéndonos la armadura de Dios. Bueno, esperamos verlos la próxima semana. Dios te bendiga. Adiós. Hola niños, les saluda el hermano Rafael. Hoy les traigo la actividad para esta semana. Les voy a compartir un experimento muy fácil que les va a ayudar a entender la lección de hoy. Empecemos. Todos tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días. Déjame enseñarte por qué. En la lección de hoy aprendimos que tenemos muchos enemigos, pero teniendo la armadura de Dios podemos hacer buenas decisiones. Por ejemplo, aquí tengo un vaso de agua y tengo una pequeña mandarina. Veamos qué pasa cuando pongo la mandarina dentro del vaso. La mandarina no se hunde y se mantiene a flote. Ahora, mira qué pasa cuando quito su armadura, o en este caso le quito la cáscara. La mandarina se hunde hasta el fondo del vaso de agua, y esto es lo que nos pasa cuando no tenemos la armadura de Dios y el mundo y nuestros enemigos nos quieren atacar. Es muy importante que tengamos la armadura de Dios todos los días para que el mundo no nos hunda. Trata este experimento en casa y déjanos saber qué piensas. Es todo por hoy. Dios les bendiga. Adiós. Hola niños y niñas, esta semana Ivy nos va a traer el versículo de la semana. 1 Corintios 16:13. Manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Nos vemos la próxima semana. Adiós.